Marina de Torre. Es un lujo estar aquí. Es un lujo estar en una tierra que yo he conocido muy de cerca. La conocí de la mano de Andrés Viloria, porque Andrés Viloria pues era tío político mío, era tío de mi mujer, y entonces yo recorrí con ella la intimidad de esta tierra. Su familia descendía precisamente de todos estos lugares. Él vivió en Torre, pero él descendía también de Santibáñez, de donde viene este arco. Sus bisabuelos y sus tíos bisabuelos pues vivieron allí, y Santa Cruz, Santa Marina, Santibáñez, lo que queda de Santibáñez, Torre y todos estos valles y todas estas montañas, pues las he conocido pues muy de cerca, y además las he conocido de su mano. La literatura oral o los filandones, como se les llama en la provincia de León, o veladas, como se dice en la Maragatería, o seranos, como se dice en Zamora, y como se dice, por ejemplo, en Castro Contrigo, en la Valdería, son más o menos lo mismo. Era reunirse, como estamos ahora reunidos, para contar cosas. Pero los filandones y el contar cosas viene ya de muy antiguo. Pensad vosotros que Cervantes ya contaba cosas en los patios, y él escribió el Quijote en hojas volanderas. Cervantes era, imaginaos, un chico conflictivo de su época, un chico problemático de su época, que no se llevaba además con los demás autores, y los demás autores, los grandes autores de su tiempo, lo consideraban un don nadie, consideraban que era un autor de poca monta, y él entonces escribía aquello que llamaban hojas volanderas, que eran unas hojas que luego se iba a las casas, como estamos ahora en esta casa, o se iba a los patios y se leían, y eran una serie de hazañas que se iban consecutivas unas con las otras, guerras, batallas y otras hazañas que se describen en el Quijote, y él las contaba, y él después las agrupó y pudo publicar la gran novela de las novelas. Y les dio en las narices a todos los autores de su tiempo, porque él refrendaba simplemente lo que ya se había hecho muchos siglos antes. Un gran literato no es un señor que sabe escribir, un gran literato es un señor que tiene imaginación. La literatura precisamente empezó en la imaginación del hombre. El primer literato fue seguramente un chico que fue corriendo a una cueva cuando el hombre vivía todavía en las cuevas, en el Paleolítico y en el Neolítico, y entonces llegó diciendo, por ejemplo, a su familia, un niño pequeño como él, y dijo: he venido corriendo y asustado porque un lobo me perseguía, y se asomaron a ver qué lobo era y no había ningún lobo. El niño lo había inventado, y en esa primera imaginación nace la literatura, porque la literatura nos tiene que acompañar en la vida de cualquiera de nosotros, de cualquier individuo, y por eso yo os digo que a los niños les contéis cosas. A los niños hay que contarles cosas, y vosotros tenéis que recordar las cosas que os cuentan en este pueblo para saber después contarlas. Porque saber contar las cosas es algo necesario para nosotros, pero también para los que vengan detrás de nosotros, para que no olviden lo que fuimos. Hay que hablarles de los abuelos y de los bisabuelos, y de las cosas que urgieron, y de las cosas que sucedieron en los sitios, como hicieron los literatos antiguamente. Cervantes, por ejemplo, pues cuando dedicó el Quijote se lo dedicó al duque de Béjar, porque no le conocía, le dedicó por inercia, porque otros autores le dedicaban al duque de Béjar seguramente sus obras, y entonces a él le pareció oportuno, pero después llegó a ser amigo del duque de Béjar, y en torno a que primero sabía escribir muy bien, y en segundo lugar que se rodeó de gente que pudo apoyarle en un momento determinado, se hizo un gran escritor. Pero os digo que esta literatura que no está escrita es la gran literatura, porque es la base de toda la literatura. Los cuentos que hoy nos cuentan muchas veces a los pueblos, en los lugares apartados, son los cuentos que se contaron desde siempre y se han transmitido sin necesidad de que nadie los escribiera. Por eso yo muchas veces digo que los cuentos no hay que escribirlos. ¿Sabéis cómo nació un cuento? ¿Cómo nació una historia? Yo el otro día en Melchor lo digo y voy a decir un poco. Nosotros tenemos una casa en la Maragatería, y entonces en aquella casa, en una ocasión, pues yo dije, venían unos individuos, unos amigos de Madrid, y yo dije, coño, vamos a hacer una historia en esta casa, porque cuando alguien hace una historia que no es en realidad lo que ocurre, sino que algo que te inventas, hay que ver cómo se sorprenden los demás. Entonces imaginaos que estamos un hermano mío, mi mujer, está otro amigo nuestro, y estoy yo, y le decimos a mi hija, que tiene entonces 17 años, te pones ese vestido de novia viejo que tenemos en ese baúl, y que ya está tan casi apolillado, te lo pones, y cuando estemos reunidos con este matrimonio, estos dos matrimonios de Madrid, pasas por la sala, la tenemos, era el mes de noviembre, como ahora casi, era la época de Todos los Santos, un poco antes, pasas por la sala con una vela encendida y te pones polvos de talco por la cara y por las piernas, y pasas por allí a ver estos que dicen, y claro, esta cruzó por allí, y yo hice como que no la veía, yo dije, bueno, pues vaya tarde más mala. Claro, las señoras se quedaron así mirando sorprendidas, y entonces cuando ya pasó, y pasó de largo con la vela y mirando hacia el frente,
gente. Le dije, procura ni parpadear, a ver estos que dicen. Y pasó, y entonces pues dice una señora, ¿quién es esa chica que ha pasado por ahí? Y yo le dije, ¿qué chica? Y dijo, sí, una chica que ha pasado por ahí. Y dije, con una vela, dijo. Dije, perdón, que no sabemos de qué nos hablas. Y la otra señora dijo, yo también la he visto, ¿eh? Iba con una vela. Y dijo la otra señora, yo creo que estaba muerta. Y tan blanca. Y yo dije, coño, nos estáis asustando, de esta casa no ocurre nada. De eso, hombre, nos habían dicho que se aparecía un individuo, pero esto no, nosotros ni nos lo hubiéramos. Dijo, sí, yo creo que estaba muerta. Y dijo uno de los señores, dice, y no tenía ojos, los tenía vacíos los ojos. Y yo dije, joder, estos ya se empiezan a imaginar cosas. Y entonces el otro dijo, sí, sí, yo también la vi. Dije, coño, pues yo no he visto nada. Y entonces había un amigo nuestro, Felipe Pérez Colla, que estaba con nosotros. Le dije, ¿tú has visto algo, Felipe? Dijo, yo no, coño, yo no he visto nada. Y entonces resulta que, coño, así quedó. Y dije, no, venir y mirar. Miraron, incluso un señor dijo, yo padezco mucho de las rodillas. Pero bueno, se agachó con la cachava debajo de las camas a darle. Y claro, la chavala se escondió en un vestidor y no la encontraron. Gracias a Dios no la encontraron. Y vinieron para allá y estaban más mosqueados que otra cosa. Y yo dije, ya tenemos una casa con leyenda. Porque estos cuando vayan a Madrid van a decir, coño, fuimos a una casa que vimos un ánima del purgatorio, yo que sé que venía, coño. Y entonces resulta que ya quedamos con eso. Pero entonces seguimos hablando y ellos de vez en cuando decían, ¿quién sería esa chica, Dios mío? Pero aquí murió alguien. Dijimos, no sabemos, nosotros tenemos esta casa hace 10 años y gracias a Dios, estando nosotros, no. Y pasó así la cosa, pero dice la señora, ¿quién es esa viejecita que acaba de pasar con otra vela más pequeña? Y yo dije, joder, la viejecita. Pero dijo la otra señora, sí, yo también la he visto, una viejecita así encorvada que iba con una vela pequeña y la llevaba así encorvada. Y yo dije, coño, y dijeron los señores, gracias a Dios, dijo un señor, sí, yo también la vi. Sí, yo también creo que la vi. No estoy seguro, pero creo que la vi. Y el otro dijo, no, yo no. Pero ya quedó así, dije, pues no sé, vamos a mirar. Y volvimos otra vez a mirar, claro, miraron por todos lados. Yo dije, no sé si será que ellos quieren engatusarnos con la de la viejecita, a ver si encuentran a la chavala, o que es verdad, claro. Porque ya no sabía yo qué pensar, pero miraron por todos los sitios, abrieron un armario y le dio así con la cacha, la ropa y todo. Y bueno, dijimos, pues no sé, nos dejáis asustados. Y ya se hizo de noche y marcharon. Yo me quedé a dormir allí con mi mujer y era pues este tiempo y entonces yo estaba un poco acatarrado. Yo no soy miedoso, la verdad, pero coño, a las 4 de la mañana oímos como unos pasos por allí. Mi hija tampoco estaba ido a dormir a Astorga, a casa de mi madre. Oímos unos pasos por la cocina y entonces yo dije, coño, claro, yo no soy miedoso, pero dije a mi mujer, levántate tú, mira a ver. Y entonces esta se levantó, marchó para la cocina y vio una vela encendida en la cocina. Os lo juro, nosotros, no sé, para que veáis que muchas veces la imaginación te lleva a puntos de realidad que no comprendes. Yo le dije a mi mujer, coño, ¿la encendiste tú? Dijo, te juro que no. Yo me levanté, fui para allá, había una vela encendida en la cocina con bastante cera alrededor. Vamos a ver, os lo juro, yo no vengo aquí a contar bobadas. Vamos a ver, que se muera Melchor si es mentira. Joder, os lo cuento como lo viví. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida es inconcebible. Nuestros vecinos de enfrente, al poco tiempo, un día, se llaman Elena y Enrique. Enrique, mira, murió el año pasado, los señores mayores, y dice Elena, un día nos dice, para que veáis que esas cosas que ocurren que se contaban, dice Elena, se me aparece todas las noches mi madre en sueños y me dice que aquellos responsos que había dejado y aquellas misas para que dijéramos por mis abuelos y por los tíos, abuelos y todo eso, que no dijimos ninguno, que éramos un desastre y que por ella solo dijimos el funeral y 3 misas más y que se acabó. Claro, mi madre murió hace 30 años y ahora ya que soy yo tan mayor, coño, tengo como remordimientos, no sé si será eso. Total, que como soñaba todos los días y se despertaba llorando y dice que era como si viera a la madre, un día a las 4 de la mañana dice que no podía, según cerraba los ojos, la madre. Hija mía, Elena, que te vas a morir, coño, que eres muy vieja ya, que no nos dices las misas, que esto es un desastre, que las dejé apuntadas en un sobre amarillo que metí en ese baúl que tenéis en la cómoda. Llegó el hijo, dice, ¿pero qué decís? ¿Os estáis discutiendo algo a estas horas? Dije, no, hombre, es que mira, se me aparece mi madre en sueños y dice que dejó unas misas apuntadas
en la cómoda, que dicen que hay una cómoda en el desván. Dijo el hijo, ¿qué va a haber cómodas en el desván? Hombre, por Dios, el desván está lleno de trastos que un día va a arder, se nos va a quemar la casa, allí no hay ninguna cómoda. Y dice, sí, que mi madre dice que detrás de unos somieres viejos. Y dijo, bueno, pues mañana subo para que quede tranquila. Dijo, no, hijo, sube ahora. Dijo, coño, ahora a las 2 de la mañana no me hagas subir, por Dios, se lo pido. Porque había que poner una trampilla, así, una trampilla que tenían, que se levantaba, y una escalera de mano. Claro, se puso a llorar la madre de tal manera que Manuel, que es amigo mío, subió al desván. Cuando subió al desván, la madre desde abajo. La madre no había subido nunca, o sea, no sabía si había cómoda o no la había, porque ella es muy coja además. Y le decía, ¿qué? ¿Encontraste la cómoda, Manuel? Y Manuel, aquí no hay cómoda ninguna desde arriba. Pero, hombre, busca ver, un poco más para allá, tira a la derecha, que están allí los somieres, que dice mi madre, que me ha indicado. Hay unos somieres viejos con unas telas, quita aquello y tal. Que no, madre, coño, que esto es un lío, que está lleno de cachivaques, esto y que no se puede andar. Pero tira, y quitó los somieres y dijo, madre, hay aquí una cómoda pequeña. Dice, abre el segundo cajón de la derecha. ¿Qué hay ahí? Dijo, un sobre amarillo. Lo bajó y las misas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo sobrenatural que nosotros no entendemos y que nos ayuda a entender que el mundo no es solo lo que vemos, sino también lo que no vemos. Es decir, que hay algo mágico que está en nosotros. Otros amigos míos, además una señora que vivía en Ponferrada y un señor que es un profesional de Ponferrada, compraron una casa en un pueblo que se llama Quintanilla, al poco tiempo, en Quintanilla de Somoza, no sé si lo conocéis, y les dijeron, ojito, que en esta casa se aparece un individuo que se llamaba Andrés, que murió hace muchos años, y además lo encontraron muerto en la casa, porque desapareció Andrés, y tenía un hermano que vivía en Cuenca, y marchaba todos los años, pero una vez ya desapareció, y no volvió, y no volvía, y entraron unos a la casa, y habían muerto en un horno como esos. Era un horno muy grande de esos de 22 hogazas, metía un colchón el hombre cuando hacía frío, y dice que ahí estaba más caliente, y dormía en el horno, y estaba ya muerto en el horno, igual hacía 1 año y pico. Y entonces resulta que luego decían que lo veían por las noches vagar, por allí, por las cuestas y por los caminos, el alma en pena de Andrés. Y entonces resulta que a esto se lo advirtieron, pero dijeron, nosotros compramos la casa, es igual. La compramos porque coño nos gusta y la compramos. Compraron la casa y como les habían contado tantas cosas, les habían metido tantos pájaros en la cabeza, el primer día estaban verdaderamente asustados. Y durmieron en una sala grande, las 3 hijas, ya la pequeña de 18 años, la otra de 19, 20 y la otra de 22, y el matrimonio. Y cuando están a eso de por la noche, ya oscuro todo, dice que notan como hay una presencia en la habitación rara, que les ponía la carne de gallina, porque a mí me lo contó la señora, la mujer, la madre de las chicas. Me dijo, a mí me ponía la carne de gallina, me tocó algo, un pie, me lo cogió una mano fría, se me enfrió la pierna de Adolfo, como si me hubiera muerto, y la otra caliente. O sea, era una cosa que yo dije, Dios mío, aquí nos termina pasando algo. Le dije a mi marido, yo creo que esos son las luces de fuera, de las farolas de fuera, que dan un poco los platillos y a lo mejor hacen algo de sombra aquí. Levántate. Se levantó el marido un poco acojonado, claro. Se levantó y miró y dijo, no hay ni bombillas ni platillos. Esto es una cosa rara. Las chavalas, mamá, ¿qué es lo que hay por aquí, por la habitación, que pasea de vez en cuando? Hijas, no sabemos. Y total, que al día siguiente iban a comer unos matrimonios de León, unos amigos que yo también conozco. Un farmacéutico de León y un abogado del Ayuntamiento de León, concretamente con las mujeres. Y les cuentan esto y están comiendo, comen y les dicen, mira, os vamos a contar una cosa que nos ha pasado. Nos dijeron que aquí se aparecía un individuo que se llamaba Andrés. Y entonces pues resulta que esta noche, pues no sé si lo hemos visto a él o algo hemos visto, pero lo que sí os decimos, que ocurrían cosas rarísimas. Y esto que os cuento, entonces uno de ellos se le da la risa y dice, ¿y creéis vosotros en esas cosas? Dijo, coño, ni creemos ni no creemos, yo te digo lo que ha pasado. Y entonces estaban tomando ya una copa de champán, que así por el rabo de la copa, lo levantó, dijo, bueno, vamos a brindar por ese cabrón que se os aparece por las noches. Y explotó la copa. Explotó la copa, bajó el rabo, lo puso y dijo, nosotros nos vamos para León. Y o sea, algo hay raro cuando ocurren estas cosas. Y yo, como indagando en esto de nuestra cercanía, del Bierzo, de la Margatería, de Tierra de Campos, pues en una ocasión dije, coño, pues vamos a ver en la Galicia más profunda, que allí es donde ocurren cosas de verdad, y allí se encuentra uno, por ejemplo, pues con la Santa Compaña. La Santa Compaña, sabéis que es una procesión de muertos, y que no me la invento yo ahora. Hay muchos gallegos que la vieron, e incluso Rosalía de Castro, antes de morir, les dijo a sus hijas, hijas mías, me quedan 3 o 4 días, porque he visto la Santa Compaña y yo iba muerta en el ataúd. Y cuando uno se ve en el ataúd muerto,
pues se ve muerto. Pues ahora que está aquí Melchor, os voy a contar una cosa que nos pasó con él, que nos lo ha contado porque le da hasta vergüenza. Nosotros fuimos a Galicia y me dice Melchor hace años, porque nos conocemos hace muchísimos años, hace más de 30. 87, 88. Este señor que está ahí fue alcalde de Astorga. Yo era alcalde de Astorga y mirad cómo ha empeorado y su me posición. dice, Ese diputado está siendo presidente del ILC, y me el dice, alcalde de Torre. y me dice Melchor de aquella, me dice, coño, tú has ido a ver la Santa Compañía, de verdad, eso que cuentas a veces. Digo, te lo juro, Melchor, yo voy a verla porque además la he visto, ya me la he encontrado 2 veces, y a mí me gusta ver esas cosas que forman la pátina de la imaginación del hombre, pero además la realidad visceral de lo que el hombre siente y ha sentido a lo largo de los siglos, porque esto no lo inventaron hoy. Y entonces nos fuimos a la Galicia profunda, a una aldeita que se llamaba Sanelo, que quedaba dentro de la provincia de Orense o de Lugo, ya ni me acuerdo. Y entonces llegamos para allá, aquella aldea, llegamos aquella tarde, y entonces resulta que dijimos, oiga, aquí para dormir, a una señora dijo, aquí para dormir no hay hostales ni hay nada, ¿y cómo podríamos dormir? Dice, mi hermana les puede alquilar una habitación. Fuimos a ver a la hermana a la casa de al lado y le dijimos, mire, aquí para dormir que nos dice su hermana. Dice, ¿pero cuántos son? No, somos este señor y yo. Dice, una habitación de 2 camas tengo, es lo único que tengo, yo si quieren se la alquilo. Y bueno, nos cobraba 500 pesetas a los dos, o sea, de aquella era todavía cuando las pesetas. Dijo, bueno, deme 500 pesetas si se van a quedar aquí unos días. Dijimos, no, 1 o 2 días. Dijo, bueno, es igual, pues lo que ustedes vean. Y le dimos 1000 pesetas, porque dijimos, coño, 500 le dimos 500 cada uno. Y entonces quedamos allá a dormir, y a eso de las 2 de la mañana nosotros hablamos con ella. Aquí se ve la Santa Compañía. Dijo, sí, yo no la he visto, pero un hermano mío la vio y tal, y no sé qué, nos estuvo contando. Y entonces pues nos fuimos esa noche a dar una vuelta, salimos a las 2 de la mañana, que es la hora que nos dijeron que había que salir, y marchamos por unos caminos perdidos. Era un día de esos de lluvia, una lluvia fina. Yo llevaba una anorak y él fue con un jersey de esos gordos. Claro, él se empapó enseguida, iba húmedo del todo, yo no, pero yo iba abrigado con el anorak, pero sí tenía frío, la verdad. Y volvimos a las 2 horas porque no vimos nada. La verdad, no vimos nada. Hay que reconocer, dijimos, esto no existe. Volvimos para allá, dijo la señora, no, hijos míos, esto hay que insistir, a lo mejor tenéis que estar aquí medio año por verla. Pues estamos, dije, pues estamos. Lo que hay que estar. Al día siguiente salimos, tampoco vimos nada, ya estábamos un poco desesperados. Al día siguiente volvimos a salir, y cuando estamos al lado de unos castaños enormes, en medio de una zona boscosa, vemos que se acercan unas luces, como una especie de procesión, con unos cantos tristes, que era una cosa terrorífica. Yo no sabía ni qué hacer, no sabía si echar a correr o qué hacer, pero ya me quedé allí. A mí me habían dicho que cuando te encuentras a la Santa Compañía, haces un redondel en el suelo, pones una cruz en medio del redondel, te presignas, te echas encima, rezas un Padre Nuestro mientras pasan y no pasa nada, ¿no? Pero yo a este no se lo dije, porque dije, a ver qué pasa si no lo hace. Y entonces este, como no lo sabía, pues no lo hizo, y se quedó allí arrimado al lado de un árbol. Y entonces pasa la Santa Compañía, y yo de verdad me dio una pena terrible, porque traían un féretro, y en el féretro venía Melchor muerto. Y yo dije, coño, no, oye, os lo digo de verdad, me dio cierta pena, os lo digo de verdad. Y entonces venía Melchor muerto, y cuando terminó de pasar, pues estaba Melchor arrimado hacia el árbol, y tenía el calderillo y el hisopo así en la mano. Y dije, ¿y eso? Dice, no sé, me lo han dado estos señores que venían con la procesión. Y dice, tómalo. Dije, no, yo no lo quiero. Oye, cualquiera lo cogía, no me entendéis. Y entonces ya fuimos a la pensión, fuimos donde la señora a dormir, y entonces cuando entramos, dijo, ¿qué hago con esto? Lo dejo por ahí. Dije, no lo dejes, no siendo que lo necesitemos para algo, porque eso nunca se sabe por qué te lo han dado. Y entonces resulta que dijo, es que no sé qué hacer con ello. Dijo, mira, había una cuadra con un burro en la parte de abajo. Dijo, escóndelo por ahí, lo dejas. Y lo metió ahí en un rincón, y subimos para arriba para la habitación, y por la mañana, ya que nos levantamos tarde, porque claro, habíamos venido a las tantas de la madrugada, oímos a la señora, ay Dios mío, pero qué desgracia, pero qué es esto. Y nos asomamos y le digo, ¿qué ha pasado, señora? ¿Le ha pasado algo? Dice que el burro está muerto. Dijo, el burro está muerto, y ayer estaba bien del todo, no sé lo que ha pasado. Y nosotros, claro, no dijimos nada, ¿no? Pero entonces Melchor, ya por la mañana noté que tenía unas ojeras terribles. Y entonces desayunó, tomamos un poco de leche que nos preparó la señora, un poco de pan con mantequilla, y según lo tomaba, devolvía. O sea, yo vi ya que la cosa
no estaba muy bien. Yo dije, yo lo pensé de verdad, ahora me da la risa, pero lo pensé y dije, se me muere, a ver qué hago con él. Porque yo vi que ya a mediodía estaba peor la cosa. Bebía agua y decía que es como si le ardiera por dentro, no podía ni beber agua, la tenía que echar para afuera. Y entonces ya al día siguiente vimos que la cosa estaba cada vez peor. Y entonces, como estaba cada vez peor, dijo a la señora, ¿vosotros habéis visto la Santa Compañía? Dije, pues sí, señora. Dice, claro, es que me lo tenía. ¿Cómo no me lo dijisteis? Dije, porque no nos daba no sé qué, nos daba un poco de apuro decírselo. Dice, ¿habéis visto la Santa Compañía? Dice, ay Dios, a este le tocaron algo. Yo no le dije nada al Calderín para que no se echara la culpa de la cosa. Pero dije, no lo sé, yo no lo sé, pero yo lo veo mal. Dije, ¿habrá algún médico por la zona? Y dijo la señora, un médico no le hace nada. Eso tenéis que ir a una meiga, a una bruja, que le haga algo, que le quite el mal de ojo, cualquier cosa, si es que se puede hacer algo, que ya vinieron unos aquí hace poco que eran asturianos y uno se murió. Y yo ya dije, bueno, pues qué pobre Melchor, claro, ¿qué voy a decir? Qué pobre Melchor. Pues yo pensé incluso, dije, coño, pues lo enterramos por aquí, no decimos nada a la familia. Ya está, porque como que no ha venido ni conmigo, no siendo que luego me echaran las culpas. Pero entonces nos dijo aquella medida, dice, si vais a un sitio donde haya una persona moribunda y le da el Calderín con el hisopo, que te lo darían, dijo, sí, claro, me lo dieron. Dice, pues lo coges y se lo dais a una persona moribunda y le traspasas esa cosa para ella, y ya como se va a morir, pues ¿qué más da? Y dijimos, bueno, pues bien, claro. Y entonces llegamos para allá, fuimos discurriendo y dijimos a la señora, pues nada, bien, dije, pues mire, nosotros somos sacerdotes. Ah, no sabía, sí, somos sacerdotes. Le dije, este es jesuita y yo soy claretiano, es que estamos aquí recorriendo Galicia. Y dijo, pues no me lo hubiera imaginado. Dije, pues sí, somos curas. Y dice, pues usted sí tiene pinta, pero él no. Dije, pues sí, pues fíjese, además jesuita. Y dijo la señora, pues si hubiera alguien aquí, creo que hay una señora enferma por aquí, ¿no? Le dije eso que nos habían dicho, aquella meiga. Hay una señora enferma, ¿no? Que es bastante mayor. Dijo, sí, pero es en el pueblo de al lado. Sí, uy, está muy enferma, no sé, está para morirse ya. Y dijimos, hombre, pues iríamos a su casa a reconfortarle un poco, a rezar unas oraciones, en fin. Y dijo, hombre, pues la hija lo agradecería mucho, porque la hija es una mujer buenísima, lo agradecería mucho. Y entonces nos acompañó, fuimos a casa de aquella señora, al otro pueblo que fuimos andando, 3 o 4 kilómetros, y llegamos para allá, y se juntaron varias del pueblo y vinieron con nosotros, nos pusimos a los pies de la cama. Yo le dije, coge el hisopo y el Calderín, que me decía, ¿quieres llevarlo tú? Y dije, no, yo no quiero ni tocarlo, coño, cualquiera lo tocaba. No me contagiara a mí, por ejemplo, la cosa. Llegamos para allá, y entonces nos pusimos delante de la cama. Imaginaos cómo estáis ahí vosotros, 6 o 7 señoras, y dice una señora, estos no son curas. Dije, Deus in nobis substantis sacramento mirabilis passiones, to memoria reliquistis a los corpus, to memoria venamus por Cristo Dominus nos. Díjase algunas cosas que no sabía muy bien, cuando era monaguillo lo había aprendido, ¿no? Y tal, y dijo, sí, son curas, claro que son curas. Le dije así 3 o 4 veces, y entonces él cogió, le echó un hisopo, y al marchar le dije, dáselo, y lo agarró. Y la señora lo agarró con fuerza, marchamos, y duró 2 horas. La señora, no él se curó, porque el mirarlo como está. Yo creo que incluso estaba luego mejor, porque luego lo que sí, eso, tenía un hambre que no había. Total, todas estas cosas son cosas que forman parte de la magia de nuestra tierra. Y digo de nuestra tierra porque como limitamos también con Galicia, y sabéis que los gallegos, lo decía Rosalía no podía ver a los castellanos, por ejemplo, a los de Valladolid, porque los gallegos venían por los caminos gallegos que pasaban por toda esta zona a segar a Valladolid y a Palencia, a las provincias sobre todo, y a León, a Tierra de Campos, y llevaban dinero para allá, llevaban dinero y vivían con ese dinero muchas veces todo el año. Pero no solo llevaban dinero de aquí, de esta tierra, no de esta tierra, de una tierra más arriba, es decir, de la tierra de Castilla. Llevaban dinero y llevaban también tierra en las alforjas de los burros, tierra de esa rojiza que hay por esas zonas de la provincia de Valladolid y de Palencia, porque en Galicia, en la Galicia más profunda, en las casas donde hay zonas graníticas, está el garradón, que antes no se sabía lo que era, pero les mata. El garradón es un gas que emana de las zonas graníticas, que no huele a nada, ni se sabe que está ahora unos marcadores que tiene la Xunta Galicia, saben que hay garradón, pero ellos sellaban con esa tierra que llevaban de Castilla las ranuras y sabían que eso les daba vida, y sabían que respiraban mejor y que la gente no moría tan joven. Por eso muchas veces Rosalía de Castro odiaba Galicia porque ella vivió en Simancas, ella, su marido,
Su marido, Manuel Martínez Burguía, fue el director del archivo de Simancas, y ella vivió en Simancas y allí escribió algunas de las mejores obras, por ejemplo, Follas Novas, lo escribió viviendo allí, y ella odiaba lo castellano porque ella estaba tan vinculada a su terruño gallego y a lo verde y a lo frondoso, que ella pues allí seguramente pasó mucho frío en los inviernos. Las nieblas, por ejemplo, del entorno del Duero son terribles porque son muy frías y muy impetuosas, porque son unas nieblas que meten el frío en los huesos y que no se puede casi vivir. Y entonces ella incluso hizo aquello que luego Alberti le usó el primer verso para hacerlo: castellanos de Castilla, trazad bien a los gallegos, porque marchan como rosas y regresan como negros. Porque llegaban como negros, eran morenos, ellos llegaban morenos porque estaban todo el día al sol, segando. Pero llegaban, pues sobre todo, a mí me lo han dicho en las aldeas, cuando lo preguntas, dices, sí, llevaban con dinero, porque mi bisabuelo fue a segar a Castilla, y llevaban con dinero, y ese dinero nos permitía vivir durante el resto del año. Y una cosa que es curiosa, y además eso hace poco lo vimos, en los caminos gallegos que pasaban por todas estas zonas, cuando los gallegos venían en el mes de julio y agosto y moría un gallego, ¿qué creéis que hacían con él? ¿Que lo llevaban a Galicia? No, lo enterraban en el camino. Lo enterraban al lado de un árbol. Ellos llevaban siempre un crucifijo de alguna de las ermitas o iglesias de Galicia, de su tierra, y como iban en cuadrillas, lo enterraban, le rezaban un Padre Nuestro y lo dejaban allá. Y por eso dicen ahora en Galicia que la Sacra Compaña también se extendió a Castilla, y a León, y al Bierzo, y a todas estas zonas, porque esos moribundos gallegos que después morían y querían ellos enterrarse en Galicia, pero en el fondo les enterraban en un sitio extraño, después sus almas en pena, no estaban confesados ni estaban nada, pues vagaban por esos caminos y no sabían dónde estaban, porque estaban perdidos, porque decían, coño, el alma de él diría, coño, pero ¿dónde me han dejado estos desgraciados? Y entonces muchos pastores han dicho que se han encontrado con gente que vaga durante las noches, que además son, pues eso, ánimas en pena. Todas estas cosas forman parte de la emoción de los hombres. Por eso los niños tenéis que leer y tenéis que escuchar cosas para después poderlas contar, porque la emoción del mundo viene por ahí, porque puedan contarse cosas. A mí cuando me cuentan cosas, y cuando voy a un sitio determinado, en Portugal por ejemplo, que cuentan muchas, y te cuentan de todo este tipo de historias, porque no son ni aventuras del hombre, son leyendas del hombre, que son leyendas mágicas que fecundan al propio hombre y que lo hacen más interesante. Hablábamos antes de América. Es que mi hijo vive en América hace 10 años. Él estudió incluso la carrera en Costa Rica y él frecuenta, porque él tiene negocios en toda América Central. Lo digo porque lo conozco bien, porque nosotros vamos mucho a América. Os diré una cosa curiosa. En América Central hay así de leoneses, pero sobre todo así de bercianos. Yo conozco en Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua. Yo conozco a leoneses, a muchos leoneses que fueron para allá. Los leoneses que iban a trabajar a México, iban a Argentina, iban a Cuba, pero también iban a Centroamérica, a los países centroamericanos, volvían los que tenían un nivel medio económico, que habían ganado un dinero suficiente como para venir a España y establecerse. Y no podían venir dos, no venían dos. Los que no ganaban nada, que eran muchos que quedaban allí para toda la historia de la vida y para sus sucesores. Yo me encontraba gente en aldeas, en pueblecitos pequeños, por ejemplo en Costa Rica, que me han dicho, nosotros descendemos del Bierzo de León. Y ellos lo saben de oídas. Y siguen comiendo, curiosamente, siguen comiendo en muchos sitios cocidos que se hacían en el Bierzo, y siguen comiendo caldos gallegos, y siguen haciendo esas comidas que les habían dicho sus abuelos. Y algunos no saben ni de qué pueblo eran, pero ellos dicen, sí, al lado me dijo una señora, dice, nosotros éramos, mi bisabuela, que yo la conocí, era un sitio que se llamaba Benvive, me dijo, Benvive. Ya no se acordaba y yo dije, Benvive. Y todavía se lo apunté, y decía Benvive, fíjate, ya estaba lejano, porque ya eran 3 generaciones, ya estaba muy lejano. Pero no vinieron esos, que fueron muchos, muchísimos, los que no pudieron venir porque no ganaron ya para poder volver, era carísimo el viaje, y claro, muchos de ellos habían vendido todo lo que tenían. Muchos habían vendido lo que tenían en el pueblo y se habían marchado para allá a la aventura, y resulta que aquello, pues allí tampoco estaban los perros con longaniza y no pudieron, fueron multimillonarios. Y en todos esos países hoy, curiosamente, los grandísimos negocios, muchos de los grandísimos negocios son de leoneses.
Por ejemplo, el grupo Rey, que trabaja en toda América Central, es de una señora, hoy la regenta, se llama Maribel, yo la conozco, y esta señora pues desciende de Tierra de Campos, de un pueblecito cerca de Sagún, y tiene en América Central 35.000 empleados. Hay un grupo que se llama Automercado en Costa Rica, que es el equivalente en España a Mercadona o al Corte Inglés, que es el grupo más importante de supermercados, y descienden de un pueblo, son la cuarta generación, los que son de mi edad, es decir, los que son de la edad de mis hijos ya son la quinta generación, los que tienen ahora 20 y tantos, 30 años, son la quinta generación de una familia que marcharon a Costa Rica y montaron unas pequeñas tiendas y luego fueron a más, y hoy tienen el grupo más importante de supermercados de Costa Rica, tienen un banco, tienen ganaderías y tienen de todo, y tienen unos 20.000 empleados en Costa Rica, o sea, son una fortuna incalculable en Costa Rica. Estos apellidan Alonso Matanzo, todavía conservan los apellidos, porque los unieron, para no perderlos, unieron a Alonso Matanzo, que era como se llamó el primer tatarabuelo que fue para allá, que era un tal Guillermo, te lo digo porque les conozco y me lo han contado ellos directamente, y eso sucedió en todos esos lugares. Pero tú cuando vas a Colombia, vas tanto a Medellín o vas a Cartagena de Indias, está lleno de leoneses que se establecieron allí y que en Perú pasa lo mismo, y que no volvieron, pero que hoy son grandes empresarios. Y hoy todos aquellos países pues son curiosos. Yo he tenido la suerte de que he recorrido incluso las partes donde no van los turistas, porque claro, yo voy con una persona, mi hijo lleva allí 10 años, él viene cada 3 o 4 meses a España, pero lleva viviendo 10 años allí en Centroamérica, y mi hija también ha vivido allí 6 años en Centroamérica, y han recorrido todos aquellos países. Y entonces pues me he encontrado en lugares de esos verdaderamente perdidos. Mirar, en un lugar, por ejemplo, en Costa Rica, entre Costa Rica ya cerca de la frontera con Nicaragua, y luego pasamos a Nicaragua, y estuvimos en Granada, en León de Nicaragua, en el lago ese de Nicaragua que es inmenso, es como el mar, pero claro, de agua dulce. Y entonces resulta que en un pueblecito que ya estaba casi metido en Nicaragua, pero estaba todavía en Costa Rica, nos encontramos una familia que descendían de leoneses, y descendían también de leoneses bercianos, y ellos no sabían ya ni de qué pueblo era, pero ellos sabían que ellos ya no era Bembibre, ellos eran, decía que el abuelo decía que era un sitio cerca de Ponferrada, pero bueno, claro, cerca de Ponferrada, vete tú a saber, y ellos no se acordaban, no sabían más, y ellos eran una gente pues muy humilde, y me chocó porque en casa, en vez de gatos, allí tienen culebras, tienen unas culebras que se llaman mazaguates o mazacuates, que los tienen también en México, pero los tienen en América Central, porque allí tienen tantos ratones y sobre todo tanta culebra venenosa que el gato no le hace nada, y hay pocos gatos por la zona montañosa. Tienen esas culebras que son gordas y da una impresión verlas, pero ellos les sacan un diente o no sé qué nos dijeron, y entonces las tienen en las casas, se les meten en la cama y todo, porque dicen que habiendo esas culebras, pues que no les entran culebras venenosas, ni lagartos, ni escorpiones, ni ratones, ni ratas, porque esas culebras pues los comen, ¿no? Y entonces pues vivir esa circunstancia de la vida, de tanta intimidad. Fijaros, una familia de esas, una familia que descendían de leoneses, en la parte final de Panamá, ya pegando porque entre Panamá y Colombia no hay frontera física, aquello es la selva, y aquella selva está llena de narcotraficantes y esto, pero nosotros nos fuimos con una familia que tenía allí un terreno, gente humilde, gente sencilla, y nos fuimos todavía a una tribu que todavía, de las que había allí que vivían. Mi hijo, lo digo por lo que decís, mi hijo es dentista, y él tiene también negocios en todos esos países, pero él todos los jueves va a una parroquia periférica de la periferia de Panamá City, y va a niños que no tienen medios a sacarles muelas y a arreglarles la boca y a esas cosas, colaborando pues con un párroco que todos los jueves, las tardes, las pasa él y otro amigo suyo, que también es dentista, las pasan allí para ayudar a esa gente. En aquellos países, pues yo como los he conocido y además los he recorrido, y además nosotros somos una familia de salir por las noches, nosotros hemos cruzado en coche, hemos ido en coche nuestro, no en un coche eso, sino mi hijo conduciendo, es decir, hemos ido desde Panamá hasta El Salvador. No hay mucha gente que lo haya hecho, pero no con agencias de viaje ni nada, parando a dormir en sitios, porque mi hijo lleva allí tantos años, que claro, aquí yo lo conoce cruzando selvas que yo incluso llegó el momento que en alguna le dije, íbamos de noche y le dije, oye, coño, nos hemos perdido algo, Adolfo, dínoslo. No, hombre, no, tranquilo, coño, sé dónde vamos.
Es decir, que era eso, y claro, ahí en los ríos no es como aquí, hay que tener mucho cuidado. Yo he visto allí cocodrilos de 6 metros, ¿eh? En el río Tárcoles, por ejemplo, tú te asomas a los puentes y está plagado de cocodrilos. Allí lo que sí tienen, que en aquellos países está muy, sobre todo en Costa Rica, está muy protegida, y en Panamá también está muy protegida la fauna. Y en el lago de Nicaragua, que hay cocodrilos, hay unos cocodrilos terribles, pues te dicen incluso, no, si te bañas a la orilla no pasa nada. Claro, yo no me baño, porque claro, veías aquellos bichos ahí al lado y dices, no, estos cocodrilos, decía, comen peces, pero eran cocodrilos de 6 o de 7 metros. Por eso os digo que nosotros tenemos una cosa que nos vincula sobre todo con América. Primero, hablamos el mismo idioma. Segundo, tenemos muchos paisanos nuestros que establecieron allí. Y curiosamente, cuando vas allí y hablas con paisanos nuestros del Bierzo, de la Margatería de esta zona, te cuentan todavía cosas que les contaron a ellos sus abuelos cuando marcharon. Cosas que recordaban sus abuelos de ellos. Y entonces resulta que eso es muy enriquecedor, porque te das cuenta que la literatura oral, es decir, la tradición literaria del hombre que cuenta cosas y que las habla, está ahí, es decir, en lo que se sigue contando. Y os voy a contar una cosa que es muy curiosa. Cuando los españoles marcharon a América en los años 20, marchaban solos los españoles. Y entonces eran chicos jóvenes. Un abuelo mío marchó a México, a Puebla, y nosotros tenemos también mucha familia en Puebla, por ejemplo, en México. Marchaban allá, y entonces resulta que cuando ellos no conocían allá chicas ni nada, y entonces pues a veces iban de putas, y algunos cogieron sífilis, y vosotros sabéis que la sífilis en aquellos años no se curaba. La sífilis tiene 3 estadios. Primero, es que lo digo porque marcharon los niños y ahora lo puedo contar. La sífilis tiene 3 estadios, lo digo por si alguno la tenéis. Primero te sale una herida en el glande, te sale en la punta una herida, se llama una herida sifilítica. Tú vas al médico y te dice sífilis. Yo no lo sé, no la he tenido nunca, pero creo que es así. El segundo paso es la erupción sifilítica, que tenían así unos granos que te pican, y la tercera pasa al cerebro y palmas. Entonces había una solución en los años 20. Vinieron muchos a estos pueblos, y si lo pensáis os daréis cuenta, vinieron muchos a estos pueblos que no podían tener hijos porque habían tenido sífilis, y entonces habían tenido el tratamiento para la sífilis. Había 2 tratamientos. Si te llegaba a la cabeza y ya estabas en las últimas, tenías que hacer unos baus con plomo hirviendo, y se te retorcían los huesos, y en 2 años palmabas. Pero la mejor solución era cuando te salía la erupción primera, la herida sifilítica, te ponían de pie en una mesa, un médico. Te decían, muerde una toalla fuerte. Te daban un trago de orujo o de coñac, o de lo que fuera, lo ponías encima de la mesa, pasaban por alcohol que estaba hirviendo un cuchillo, porque eso no era ya ni, ¿cómo se llama lo de operar? El bisturí, un cuchillo así grande, porque me lo dijo uno que a su padre se lo hicieron, claro que no era su padre. Hacían así, y aquello empezaba a sangrar de tal manera que uno con una pajita hacía así, le echaba un poco de pólvora, prendían fuego y en la explosión cauterizaba. Y gracias a eso no se morían. Algunos se morían, pero otros quedaban. Entonces venían para acá, para España. Yo es que lo sé porque yo les he conocido en Margatería. Venían para España con 2 millones de pesetas en los años 20. Entonces resulta que, claro, las mozas no sabían eso. Y entonces ellos le decían, mira, a mí me la cortaron, pero tengo 2 millones de pesetas. Para seguir con una... Y ellas decían, pues me caso, bueno, claro, se casaron. Y entonces se tenían hijos con los hermanos del marido, para que fuera más cercano, o con algún conocido, porque procuraban, bueno, ten hijos con quien puedas, y solían tener hijos, y muchos fue así la cosa. Yo tuve un tío que la pilló en Madrid, un tío abuelo que la pilló en Madrid, y cuando yo tenía 11 años, mi abuelo era abogado en Astorga, yo tenía un tío que era médico además, mi tío Alberto, y yo tenía 11 años y se murió. Mi tío Alberto dice, mira, nosotros somos una familia muy liberal, porque mira, no vino mi mujer aquí, no que es de Ponferrada, pero yo siempre he tenido 6 o 7 amantes a la vez, incluso tengo ahora mismo 2 en el Bierzo, una aquí por esta zona, que no os voy a decir quién es. Pero, por ejemplo, mi tío Alberto, que había sido muy pendenciero y además había ido a sitios no recomendados, pues cogió sífilis y se lo tuvieron que cortar, y entonces pues se fue de médico a Astorga y pasó toda la vida en Astorga. Y mi abuelo pues siempre nos lo contaba, y no, pues tío Alberto, esas cosas hay que tener cuidado, porque hay que tener cuidado en esta vida con quién se relaciona uno, porque ya ves lo que le pasó a tío Alberto toda la vida, eso, y gracias a Dios que no se murió, pero fíjate qué tragedia, porque aquello fue un suplicio. Luego cada vez que quería hacer pis le oíamos que daba unos gritos,
Y estuvo así 2 años, dando gritos cada vez que tenía ganas de hacer pis. Bueno, una cosa terrorífica. Que luego tuvo suerte, porque luego no cogió próstata, porque vosotros sabéis que la gente que tiene ganas de hacer pis y va a hacer pis cada cuarto de hora, al final, pues joder, claro, de usar las cosas como la puerta del coche, si andas abriendo y cerrando, la jodes enseguida. Pero si la puerta del coche la abres solo una vez al día y no la vuelves a abrir, la usas menos. Mira, yo tomé la práctica de mi tío. A mí no me quitaron nada, ni tuve sífilis, pero yo solo meo por las mañanas. Y vuelvo a mear al día siguiente por la mañana. Porque así, pues te salvas de tener esas cosas. Bueno, pues a lo que voy. Me dice mi abuelo, se murió, lo tienen allí de cuerpo presente en su casa, dice, salgan un momento, déjenos a mi nieto y a mí. Yo 11 años. Vas a ver, debajo de la cremallera. Mira, casi me desmayo. Aquello era como una especie de muñón morado, raro. Bueno, casi me desmayo. Con lo cual, nunca he ido de putas. Por eso tengo a mano. Porque yo soy una persona, pues mira, y yo como soy, perdona que tú eres sacerdote, pero yo como soy una persona tan buena, y además lo sabe de buena tinta que soy muy buena persona, lo sabes tú que me conoces también de toda la vida. Yo soy una persona tan buena que incluso hago una cosa, mira, soy una persona tan buena que incluso hago una cosa. Yo hace poco, pues una amante nueva que tenía, ¿no? La mujer de un médico de León, pues le dije, ¿vienes conmigo a ver la Virgen Blanca de las Cantigas de Alfonso X el Sabio, Villalcázar de Sirga? Dijo, coño, pues sí me gustaría. ¿Tú puedes tener una disculpa para decirle a tu marido? Sí, le digo que voy con unas amigas a no sé dónde y tal, y que como fuera, pero ¿a qué hora volvemos? No, hombre, no, ¿a qué hora? No, yo a las 7 de la tarde tengo que estar en León. Venga, pues a las 7 estamos en León. Y marchamos para allá, y entonces yo estaba tan emocionado enseñándole la Virgen Blanca, mira, pues la Virgen, ¿qué tal? Aquí están los enterramientos de los infantes, de los hijos de Fernando III el Santo, hermanos, claro, de Alfonso X el Sabio, y estábamos tal, y entonces llegó don Benito, el coadjutor de la parroquia, un hombre que tiene ahora, pues tendrá cerca de 90 años, llegó por allí, fue hace 4 o 5 años, y dijo, hombre, Adolfo, ¿qué tal? Hombre, don Benito, ¿qué tal? Dice, ¿y esta señora quién es? Claro, él conoce a Yolanda, mi mujer, ¿no? Dijo, ¿y esta señora quién es? Yo como la tenía así tan cogida, le dije, bueno, es una amiga mía. Quité la mano y dijo, ¿y Yolanda? Me preguntó así, para putear, ¿sabes? Me preguntó, me dijo, ¿y Yolanda? Y entonces no tuve más remedio que decirle, Yolanda se murió. Y dijo, ¿cómo que se murió? Dije, sí, se despeñó en los picos de Europa. Le gustaba mucho escalar, pues se despeñó, desgraciadamente se despeñó. Dijo, coño, con lo joven que era, cuánto lo siento. Si se entera me mata, vamos. Y dice, ¿cuánto lo siento? Y dice, ¿cuánto lo siento? Dice, ¿y los niños? Digo, pues los niños y yo pues pasando un trago, como usted comprenderá. Dice, ¿y esta señora? Digo, esta señora también es viuda. Y ya me pellizcaba así en las piernas. Y digo, sí, también es viuda, que se le mató el marido con un coche. Le dije, por decir algo, claro, por disculparnos. Y dice, ¿pero qué vivís? ¿Juntos? Dije, sí, vivimos juntos. Dice, o sea, vivís en pecado. Y dije, sí, claro. Y dice, ¿y por qué nos casáis? Dije, coño, porque perdemos la pensión. Y dijo, ah, claro. Y dije, es que yo vivo de la pensión de Yolanda y ella vive de la pensión de su marido. Y ella me pellizcaba así. Y dice, no me metas en líos. Me decía, digo, calla, coño. Y dijo, ¿queréis que os case yo por la iglesia solo? Y dije, bueno, y nos casó. Ya me he casado 3 veces por la iglesia. Sí, pero bueno, prefiero a mis amantes convertirlas también en mis mujeres, que estén casadas conmigo. Luego, claro, cuando me ven, dicen, yo no sé ya ni lo que soy tuyo, ni si estoy casada con mi marido, ni otra cosa. Esto es un filandón. En un filandón se contaban las cosas que ocurrían y las cosas que entretenían a la gente que las escuchaba. Y esto es literatura, porque la literatura es imaginación, salvo lo mío, que es verdad.